Muy buenos días, hermanos. Es un placer en verlos en esta mañana y vamos a comenzar ahora con una palabra de oración. Padre, gracias te damos hoy por el privilegio que tú nos has dado de reunirnos aquí. Gracias, Padre, por este tiempo y pedimos, Padre, tu bendición, sobre todo en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Tomen asiento, por favor. Muy bien, y el siguiente himno va a ser el 482.
Muy buenos días, hermanos. Me alegro mucho de verlos en esta mañana. Ya hay varias cosas que me gustaría que recordemos. En primer lugar, gracias a todos los que vinieron ayer y ayudaron con la limpieza. Muchísimas gracias por toda tu ayuda. Tenemos la sociedad masculina este mes, el 24 de agosto. Tenemos la sociedad femenina el 31 de agosto. Y tenemos la limpieza la próxima vez el 7 de septiembre. Ahora hoy vamos a recordar de algunas cosas además que estos anuncios. En primer lugar, por favor, guarden silencio mientras que estamos grabando para el ofertorio. Ya necesito una buena copia para no tener que hacer otra vez, que todavía de la última vez necesito hacer otra vez, pero les voy a agradecer si me pueden ayudar con guardar silencio durante el ofertorio. Y hay que esperarme a poner la cámara. Tenemos dos que necesitan nuestras oraciones, y mientras que estoy orando ahora por la ofrenda que faltó la semana pasada mucho para alcanzar el presupuesto, vamos a recordar a Audelia que tuvo cirugía para hernias y está recuperando, y para Janet, quien en estos días, también el martes, si no me equivoco, ella tiene cirugía en la cadera, así que vamos a recordar a estos hoy también en nuestras oraciones. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos hoy por el privilegio que tú nos has dado de devolverte una parte de todo lo que tú nos has dado a nosotros. Rogamos, Padre, tu bendición hoy sobre tus diezmos y nuestras ofrendas. Pedimos que sean bendecidas y que sean multiplicadas también. Pedimos por Audelia, que está recuperando hoy de su cirugía. Pedimos que pronto ella pueda estar de vuelta ya de pie. Y también por Janet, quien va a tener cirugía este martes de la cadera. Te ruego, Padre, tu bendición sobre ellas y tu guía para los doctores, en el nombre de Cristo. Amén.
443. 443. ¿Listos? Amén. Pueden tomar asiento, por favor.
Hasta luego, chicos. Qué lindo grupo, amén. Les invito a abrir sus Biblias hoy en Hechos, el capítulo 6. Hechos, el capítulo 6. De alguna forma, mi micrófono no anda ahí por fin. Ok. Hechos, el capítulo 6. En este capítulo, otra vez tenemos una primera cosa.
En Hechos 1 vemos la primera elección o selección a un oficio bíblico. En Hechos 2 tenemos la primera iglesia y el primer sermón de Pedro. También vemos el primer bautismo por una iglesia y la primera práctica de la cena del Señor por una iglesia. En Hechos capítulo 3 vemos el primer milagro apostólico que fue puesto en la Biblia. En Hechos capítulo 4 vemos la primera persecución que encararon los apóstoles. En Hechos capítulo 5 vemos el primer problema revelada en una iglesia, con la segunda persecución que terminó en pegar a los apóstoles. Ahora en Hechos 6 tenemos la primera elección de los primeros diáconos. Y por primera vez la obra de la iglesia fue dividida entre el pastor y el diácono. También tenemos la primera persecución que no empezó con los sacerdotes y fue exclusivamente contra los apóstoles. Vamos a orar. Padre, te ruego tu bendición ahora sobre tu palabra. Te pido que sea útil en cada corazón para que aprendamos de ti cómo servirte mejor, porque pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Hechos, el capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Hermanos, este problema de que nos está hablando ya desde el versículo 1 describe el segundo problema que tuvo en la iglesia. El primer problema es que los apóstoles estaban encargándose de las finanzas en vez de dejar esta obra a los diáconos. Por supuesto, porque no tenían diáconos todavía. Una vez que fueron elegidos, ellos tendrían que haber encargado de esta obra. Pero en el principio los apóstoles se encargaron de las finanzas y por lo tanto hubo el problema de que todo el mundo quería estar bien con los apóstoles y hasta mentir de cuánto dinero estaban dando. Esto no hizo bien para la obra. En el fin, Ananías y Zafira murieron. Este era capítulo 5. Ahora vemos otro problema, que era por falta de organización. Hubo una murmuración, dice, de las viudas griegas. Estos no eran de la Grecia, eran judíos que nacieron en dispersión, no nacieron en la tierra de Israel. Son judíos helenistas, decimos. La segunda parte de Hechos, el capítulo 6, trata con la vida de uno de aquellos nuevos diáconos. Su nombre era Esteban. Y el comienzo de la persecución contra alguien que no era uno de los apóstoles.
Ahora alguien que no es apóstol está sufriendo. Esta segunda parte habla de la sinagoga, de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Esta sinagoga ya era la sinagoga aparentemente de Lucas, porque él menciona muchas veces, parece que él era de Cirene, porque aun cuando vemos a Hechos 13, que todavía vemos que dice que Lucio era sirenio, Lucas era de Cirene. Ahora, aparentemente, entonces, Lucas era miembro de esa sinagoga. En Hechos 13, versículo 1, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Probablemente Lucas era testigo personal de todo lo que está aquí en este capítulo. Comenzó el Evangelio según San Lucas diciendo que él indagó de los testigos acerca de la vida de Cristo antes de escribir el Evangelio. Pero ningún testigo fue mencionado en Hechos de los Apóstoles. Fue innecesario en los Hechos de los Apóstoles, siendo que él era testigo mismo a los acontecimientos. Lucas 1:2 dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Él aparentemente no vio a las cosas que él escribe en Lucas. Él está citando a los que lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Por eso él cita mucho a María, también a Pedro y los otros apóstoles cuando él escribe Lucas, pero en Hechos no. Él era testigo, él vio estas cosas. La necesidad, entonces, primer punto de este capítulo, la necesidad de elegir a los primeros diáconos. Hechos, el capítulo 6, versículos 1 hasta 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procuro,
a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Tengo tos esta mañana, discúlpenme. Ahora, aquí nunca les llama diáconos. Sin embargo, la obra que describe es la obra de diáconos. Y entonces, ¿por qué los apóstoles les impusieron las manos? Si ellos no fueron nada más que diáconos, es que ellos eran más que diáconos, eran diáconos. Pero por lo menos dos de ellos ya sabemos enseguida mostraban señales y tenían ya milagros y prodigios, señales que ellos podían hacer, igual que los apóstoles, porque los problemas que tenían que ser solucionados no eran solamente de servir a las mesas. Los apóstoles necesitaban también a los que les ayudaban en el ministerio. Ellos tenían que estar escribiendo la palabra de Dios. Y esto es lo que dice en versículo 2, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Tenía que haber una división en el trabajo. ¿Por qué no ordenamos a diáconos hoy? Porque ellos no fueron ordenados como diáconos. Las manos del apóstol fueron impuestos sobre ellos para darles un don espiritual. Y fueron ordenados también como evangelistas que vamos a ver en este capítulo y en los siguientes capítulos en Hechos. Pero no era meramente una ordenación como diácono. En Primera a Timoteo, donde Pablo da los requisitos del diácono, él da más requisitos. Y él habla también de los requisitos del pastor. El pastor sí, dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno. El pastor tenía que ser ordenado, pero no el diácono. Nunca menciona la ordenación de un diácono, pero los que dicen que sí, toman Hechos el capítulo 6 como una prueba. Pero los diáconos aquí no fueron ordenados como diáconos. Fueron dados dones espirituales e inmediatamente vemos esto. Había problemas de chisme y disensión durante un tiempo de crecimiento tremendo en la iglesia. La iglesia tenía más que 20,000 miembros para ese momento. Y los apóstoles no pudieron solos pastorear, escribir la Biblia y también encargarse de las finanzas y ayudar a las viudas en sus necesidades. El problema era cultural, no
doctrinal. Repito, el problema era cultural y no doctrinal. Ya tenemos que ver qué era el problema. Los chismes acusaban a los apóstoles de desatender a las viudas griegas, mientras que atendían a las hebreas. Es una acusación que es cultural. Es como se oye a veces cuando alguien dice, en la iglesia no nos aman a los guatemaltecos porque son mayormente mexicanos. ¿Ok? Hermanos, este es cultural. Habla de la cultura, como si fuera que hay un prejuicio contra guatemaltecos porque no son mexicanos. Y los mexicanos, ¿no has notado? Yo, por ejemplo, estoy en una conferencia con pastores que vienen de muchas partes del mundo. Y yo digo, ¿cuál país es el mejor? Y digo, Salvador primero, y todos los salvadoreños dicen, sí, amén, amén. Somos los mejores. Sin embargo, cuando estoy con ellos solo, se me quejan nomás de El Salvador. No entiendo cómo es el mejor si todo el mundo quiere escaparse de allí. Después, yo digo Guatemala y todos los guatemaltecos de amén, amén. México y los mexicanos todos, amén. Y yo digo, todos están equivocados, los judíos son los mejores, ¿ok? Uno tiene que entender, estas son cosas de cultura, hermanos. Ahora, no sabemos la verdad. Los apóstoles nunca dijeron, sí, somos racistas y no hemos hecho nada a favor de las viudas griegas. Tampoco ellos dicen, nos están acusando mal, hermanos, y no somos racistas, así que ni idea tengo si era la verdad o no era la verdad. Pero la percepción e ilusión de racismo existía. Todo el mundo, hermanos, en nuestra iglesia, yo sé que hay los que aún dicen, por ejemplo, a un gringo, tú tienes que entender mi cultura, ¿no? Él no necesita entender tu cultura. A veces en Paraguay los misioneros me decían que yo nomás actuaba como paraguayo porque quería estar bien con los paraguayos y ofender a los gringos. Discúlpame, yo era judío. El judío siempre se acostumbra de actuar como la gente con quien vive. Así ha sobrevivido 2000 años en dispersión, ¿me entienden? Porque pudo entrar en un pueblo como Alemania donde todo el mundo le odia y sobrevivir 2000 años ahí. Uno tiene que entender, yo siempre actuaba como judío y aquí con ustedes también actúo como judío. El gringo no me tiene que entender. A mí no me importa.
Hay una sola persona que quiero que me entiende y está sentada allá. Es mi señora, ¿ok? Yo quiero que ella me entiende. Cuando ella se levanta en la mañana y rasma mi espalda, es porque ella entiende que a mí me gusta más que nada. Y ahora ya veo a mis nietos, mis hijas, mi hijo también, que les gusta. Yo quiero que ella me entiende, pero si otro no me entiende, no me importa. Y si yo no entiendo tu cultura, discúlpame, pero no me importa. Lo que quiero entender es la cultura de Cristo y de servirle a Él. Y todos nosotros tenemos que entender qué es la cultura de cristianismo. Amén, hermanos. Porque hay una cultura que es bíblica. La fornicación, por ejemplo, en Paraguay dicen que es algo cultural. No, es algo bíblico. Es pecado. Y no me importa la cultura. Voy a predicar lo que dice la palabra de Dios. Amén, hermanos. Y todos nosotros tenemos que poner como más importante no que alguien entiende mi cultura, sino que alguien entiende la palabra de Dios. Este era un problema cultural. Los griegos sintieron menospreciados y hasta hoy entre los judíos hay más desprecio sobre un ashkenazi que sobre un gentil. ¿Ok? ¿Me entienden? Ellos dicen, este ashkenazi no es nada en comparación a los que son sefardim, que son de la tierra de Israel. Hermanos, tenemos que tratarnos de igual. No me importa nada tu cultura. Yo te acepto como sos. Espero que me aceptes a mí como soy también. Los apóstoles tenían que encarar este problema. Y la iglesia era bastante sabia en encarar este problema. Porque los apóstoles no hablaron del asunto de racismo. Y parecen aún, por su silencio, a muchos admitir que había un problema de servir a todos. Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ellos dicen sí hay un problema. Ahora todo el mundo espera que el pastor de la iglesia esté sirviendo las mesas en vez de hacer la obra pastoral. Amén, hermanos. Ellos tenían que escribir el Nuevo Testamento. Pudiera ser que algún día tenemos una Biblia de 29 libros del Nuevo Testamento o de un solo libro, si ellos no escriben nada. Ellos tenían que dar su tiempo a escribir lo que el Señor les había dado. Fue ofrecida una propuesta para resolver el problema. La iglesia debería escoger, dice en tu Biblia, buscad de entre vosotros. Pero la palabra buscad
epikestomai, sí. Quiere decir que ellos tienen que elegir 7 hombres para ser diáconos, a quienes encarguemos con estos negocios. Creía en griego. Habla de negocio, de finanzas, de cosas del negocio. Que alguien tenía que encargarse de los negocios de la iglesia, mientras que los apóstoles se encargaban de la obra espiritual. Ellos tenían que darse, número 1, a la oración y número 2, al ministerio de la palabra. Los requisitos para los diáconos. Quiero que noten con claridad qué eran sus requisitos. Número 1, hombres, dicen los apóstoles. Para los que dicen que puede ser una mujer, discúlpame, pero la Biblia aquí dice hombres. Y bien lo dice en versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 ¿qué? Varones. No dice 7 discípulos como si que pudiera ser cualquiera, hombre o mujer. No, dice 7 varones. Yo me quedo con la palabra de Dios en esto, no con los bautistas modernistas que quieren tener diaconisas de la iglesia. Para que los apóstoles les nombren, tenían que ser hombres, tenían que ser de buen testimonio. Segundo, tenían que estar llenos del Espíritu Santo. No hay nada peor que tener un diácono que vive mundanamente. Bueno, sí, puede haber algo peor, es tener un pastor así, ¿ok? Que no está lleno del Espíritu Santo. Él no es guiado por la palabra de Dios. Los diáconos tienen que ser guiados por el Espíritu Santo. Y dice en último lugar, sabios. Los apóstoles encargarían quien quiera que fuera elegido por la iglesia. Entonces en versículos 3 y 4 dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Primeramente, hay 2 votos. Y muchos no entienden esto. Hay una propuesta. La propuesta es que tenemos diáconos con tales requisitos y que sean 7. Esta es la propuesta. Después hay otro voto. ¿Quiénes son los 7? Y dice en versículos 5 y 6, agradó la propuesta a toda la multitud. Primeramente votaron sobre la propuesta. Ok, todos los que están de acuerdo que tengamos 7 diáconos con tales requisitos, levantan la mano, y todo el mundo levantó la mano. Y sí, la palabra votar en este pasaje significa votar con la mano, no con la boca. ¿Ok? Segundo voto, y eligieron a Esteban.
varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Ok. Ahora tenemos 7 diáconos, pero ya antes de nada tenemos 6 nomás. Y después tenemos 5 nomás. Y después no sabemos, porque nunca nos menciona que eligieron a otros. Pero Felipe salió como evangelista y Esteban fue apedreado, así que ahora son 5 nomás, inmediatamente eran 5 nomás, y no sabemos si fueron nombrados otros nuevos, porque no importa a lo que Lucas nos está diciendo. El resultado de tener diáconos correctos, diáconos que sí servían, se ve en versículo 7. Y crecía la palabra del Señor. Los apóstoles tenían tiempo para escribir la palabra de Dios. Juan allí pudo escribir el Evangelio según San Juan. Pedro de primera y segunda de Pedro. Mateo, escribir el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo. Todos tenían tiempo para que creciera la palabra de Dios. Y creció más. Y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermanos, yo veo algo de suma importancia. Lo que yo estoy escribiendo no es la palabra de Dios. Pero sí necesito tiempo para escribir. ¿Para qué? Si no es la palabra de Dios. Es de mucha ayuda a pastores en América Latina que no tienen una educación en la Biblia. Y yo sí sé expresarme en cuanto a las cosas de la Biblia. Si vamos a ayudar a otros pastores para que haya iglesias en América Latina, en México, en Centroamérica, en Sudamérica, aún aquí en Estados Unidos, en Nueva York, pastores que pueden usar bien la palabra de Dios necesitan de educación formal en la Biblia. Para ayudarles, necesito escribir. Por eso necesitamos como iglesia a los que me pueden ayudar. Porque si yo tengo que hacer toda la obra de hacer las copias de los discos para las facultades, etcétera, que existen, si nadie me ayuda con las cosas, aun cuando estoy tratando de escribir, mi teléfono no deja de sonar. Y si es un hermano de la iglesia o un pastor, no me molesta, pero son puramente llamadas de telemercado que me quita el tiempo y yo vuelvo a escribir y no recuerdo dónde estaba ni qué estaba diciendo. Yo perdí ya el hilo. Yo entiendo lo que los apóstoles rogaron.
porque ellos vieron, este es importante, pero este es más importante. Tenemos que poner una prioridad. Y los apóstoles los pusieron. Toditos los 7, todos eran griegos, no eran hebreos. Eran judíos de la dispersión y se nota por sus nombres. Todos tienen nombres griegos y uno de ellos aún era un gentil que era prosélito, o sea que él se convirtió a judío antes de ser salvo. Él fue circuncidado, pero era prosélito. Él nació gentil y vino a ser. La imposición de las manos de los apóstoles. Como yo dije, este no es ordenación de los diáconos. Además de ser puesto como diáconos por voto de la iglesia, y esto no más, los apóstoles les dieron dones espirituales. Se ve inmediatamente en versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hacía grandes prodigios y señales. Enseguida, al imponerle las manos los apóstoles, él comienza a tener dones espirituales. En Hebreos capítulo 2, versículos 1 a 4, dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, justificando los que oyeron, los apóstoles? Ellos nos confirmaron escribiendo la palabra de Dios. Tú testificando, versículo 4, Dios juntamente con ellos, no con nosotros. Dones espirituales no son para nosotros, eran para ellos, con señales y prodigios y milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hebreos 6, versículos 1 a 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos. Hermanos, muchos hoy en día no entienden el asunto de la imposición de las manos. Por eso no entienden cómo es que los apóstoles, y solo los apóstoles, pudieron impartir un don espiritual con la imposición de las manos. Este era por las manos de los apóstoles. Hermanos, la primera iglesia creció. Y voy a continuar con capítulo 6 después, a la semana que viene.
Pero por ahora quiero que noten algo importante. Hay una necesidad que todos se coloraban con la iglesia, con la obra de la iglesia. Necesitamos a colaboradores que son diáconos. Necesitamos colaboradores que están sirviendo como maestros. Necesitamos a hombres fieles, porque si tuviéramos hombres fieles, mucho podemos hacer. Y cuando la obra de la iglesia se multiplica, también el número de los que son salvos se multiplican. Necesitamos muchísimo que haya una base de personas que se dediquen, hombres y mujeres, a servir a Dios con todo su corazón. Vamos a orar. Padre, te damos gracias hoy que hemos tenido este privilegio de reunirnos aquí. Te pido, Padre, tu bendición ahora sobre tu palabra y te ruego, Padre, que tú levantes a hombres que quieren servirte más que aún de servir en su trabajo, que te amen tanto que estén listos a sufrir lo que sea para tu honra y gloria, porque pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, no se olviden